a otro video. Hoy le toca el turno a los relatos. En esta ocasión, el relato que les voy a contar le sucedió a mi señor padre, que en paz descanse. Le voy a contar un poquito de su vida. Él se quedó huérfano aproximadamente a los 7 años más o menos. Él vivía en Guerrero. Lo poco que nos cuenta él que su señor padre, ellos en su momento pues creían en la maldad y pues para no hacerles el cuento largo pues le hicieron cosas que no debía por andarse portando mal. Entonces pues mi papá se quedó huérfano a muy temprana edad y él tuvo que viajar a la Ciudad de México para poder salir adelante. Entonces, cuando le sucede eso a él cuenta que de donde era, de Guerrero, en ese tiempo todavía existía lo que era el tren de pasajeros. Entonces, él cuenta que de muy chico se vino con un amigo en ese tren. Llega a la Ciudad de México y como todavía era muy pequeño, era menor de edad, empezó pues vendiendo gelatinas, empezó ayudándole a la gente para ganarse en ese tiempo pues un taco o que le pudieran dar algunas monedas. Bueno, él al pasar de los años, alrededor de los 16 años, 17 años, él entró a trabajar a la central de abastos. Él entró a trabajar en una bodega, de fruta. Él cuenta que pues por economizar y demás le pidió a su patrón que le diera permiso quedarse en la bodega. Entonces en ese tiempo su patrón accedió a quedarse, que no había problema, que se quedara. Él cuenta que desde el primer día que se quedó ahí, pues obviamente la bodega era muy larga. Entonces la puerta para ingresar a la bodega pues estaba hasta el fondo. En ese tiempo él comenta que su patrón le prestó un catre, que son como camitas pequeñas para la gente que no conoce qué es un catre. En ese tiempo él se queda esa noche en ese catre y cuenta lo siguiente. Pues dice que aproximadamente eran 2:30, 3 de la mañana cuando él se encontraba dormido, y entre sueños él escuchó una voz que pronunciaba su nombre. Le hablaba al oído y le decía: Cándido, Cándido. Entonces comenta que pues obviamente reacciona y dice: bueno, pues si estoy solo, ¿quién me está hablando? Entonces él se levanta y pues efectivamente no había nadie. Bueno, vuelve a acostarse y poco a poco le empezó a ganar una vez más el sueño. Y pues él sintió o sentía en ese momento que entre sueños como que empezaba a moverse. Entonces él se estaba moviendo, pero él no abría los ojos. La bodega era tan oscura que no se veía a simple vista nada. Entonces cuando él empieza a sentir que lo levantaban, se
se para obviamente asustado, prende la luz corriendo. Para eso él sabía que él se había quedado en la parte de atrás de la bodega y tenía que caminar hacia adelante porque la puerta estaba hasta el fondo. Él se para de catre, corre hacia el fondo y obviamente pues se alcanza a pegar, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba enfrente ya de la puerta de la bodega, cuando él se había acostado hasta la parte de atrás. Entonces eso que él sintió que lo habían levantado prácticamente con todo y catre, obviamente había sucedido, no estaba soñando. ¿Por qué? Porque él cuando se levanta se pega con la puerta. Entonces obviamente empieza a buscar rápidamente el apagador, enciende la luz y se da cuenta que su cama obviamente estaba frente a la puerta. Entonces se dio cuenta que alguien lo había levantado con todo y catre y lo había arrastrado hasta llevarlo a la parte de enfrente de esa bodega. Obviamente no había nadie, obviamente era la única persona que en ese momento pues estaba ahí en ese lugar. Entonces él cuenta que con miedo y todo volvió a recorrer su catre hasta el fondo de la bodega. Obviamente decide volverse a acostar y vuelve a escuchar esa voz que le decía Cándido. Pronunciaba su nombre una y otra vez. Fue tanto el miedo, fue tanto lo que le impactó que estaba sucediendo, que la verdad decidió prender la luz, quedarse con la luz prendida y al siguiente día prefirió ir a rentar un cuarto lejos de la bodega, lejos de ahí donde le había sucedido todo. Entonces él cuenta que fue un momento pues muy increíble. Mi papá siempre fue una persona de carácter muy fuerte y como para que algo lo llegara a asustar a él, pues la verdad era muy difícil. Era muy difícil y él cuenta que en ese momento sintió que los cabellos de la parte de la nuca se le erizaban, aunque él decía que no sentía miedo, pero obviamente su cuerpo pues prácticamente resentía otra cosa. Él cuenta esa historia que obviamente le pasó hace muchos años, cuando él estaba en vida. Entonces, pues la verdad, en su momento le pasó y me llamó en ese tiempo mucho la atención. Por esa hora pues quise compartirles esta historia que fue verídica, y yo sé que a más de uno en algún momento ha pasado por alguna situación así o peor, ¿verdad? Pero bueno, este es el principio, porque tengo muchas más historias que al paso del tiempo le ha ocurrido pues a mis seres queridos, y me gustaría en algún momento pues compartirlo con ustedes. Espero y los entretenga, espero y les guste, y no se olviden suscribirse al canal, que en algún momento estaremos contando más historias reales. Y bueno, sin nada más que decirles, nos vemos hasta el siguiente video.